Hola, bienvenido al módulo 2 de este curso Gánale a las emociones y en esta oportunidad vamos a hablar de cuándo debo dejarme llevar por las emociones. Porque si bien las emociones definitivamente no podemos o no deberíamos reprimirlas o evitarlas, no siempre nos dan la información adecuada acerca de lo que está sucediendo. Y esto tiene una razón de ser, y es que para nuestros antepasados los estímulos emocionales eran totalmente diferentes a los estímulos que tenemos hoy en día. Por ejemplo, el tema de su supervivencia era sumamente difícil. Ellos se encontraban con una gran cantidad de situaciones peligrosas que probablemente nosotros no tenemos a día de hoy, pero sentimos las mismas emociones que ellos en su momento sentían. Por ejemplo, probablemente las respuestas de ansiedad o de miedo ante situaciones difíciles que ellos atravesaban no son las mismas situaciones que nosotros podríamos atravesar. En la actualidad, muchísimas personas sienten o generan ansiedad por hablar en público, por ir a una entrevista de trabajo, y realmente no es un estímulo que a nosotros nos ponga en riesgo nuestra supervivencia. Así que por eso es tan importante que nosotros podamos conocer la función de cada una de las emociones. En este módulo justamente vamos a ver eso y vamos a aprender cuándo debo dejarme llevar por la emoción y cuándo no. Muy bien, para yo poder hablar acerca de regulación emocional necesito entender que soy yo la que tiene que decidir en qué momento actúa y no son mis emociones las que actúan por mí. Es decir, yo tengo que regularme emocionalmente y muchas veces accionar a pesar de cómo esté en ese momento mi mundo emocional. ¿Sí? Definitivamente tenemos mejores experiencias emocionales cuando somos nosotros los que decidimos y no cuando las emociones deciden por nosotros. Lo que ha ocurrido probablemente en tu vida, y por eso estás en este curso, es que las emociones por mucho tiempo han decidido por ti. Y hoy vamos a aprender una forma diferente de llevarlas. Ok, lo primero que tenemos que entender es que las emociones tienen una función. No están allí porque pues al ser humano tuvo errores de fábrica y tenemos algunas emociones. No, las emociones tienen una función muy importante y es la de adaptarnos al medio. Te voy a poner un ejemplo bastante sencillo, pero a la vez que probablemente te va a hacer pensar un poquito más acerca de cómo funcionamos y cómo nos adaptamos al medio. Imagínate que a una de tus mejores amigas se le muere un familiar muy cercano y tú estás en la calle, andas vestida o vestido de rojo y ella te llama para que vayas al funeral. ¿Qué haces? ¿Te vas con esa ropa o vas a tu casa y buscas una ropa negra? ¿Te vas con esa ropa o vas y buscas una ropa que sea mucho más acorde a la situación? La verdad es que la mayoría de las personas responderían: voy a buscar una ropa que sea mucho más acorde para la situación. Y esto no tiene que ver con un tema de respeto, como muchas personas probablemente estarán pensando o me dirán, sino con un tema de adaptación. Si tú llegas a ese entorno con una ropa roja, lo más probable es que el centro de atención vas a ser tú. Y a tus emociones no le conviene, o a tu cuerpo no le conviene, ser el centro de atracción o ser el centro de atención en un velorio. Así que tú vas a buscar una ropa que se acomode a la situación. Eso, aunque no nos demos cuenta, aunque sea un proceso sumamente inconsciente, es una respuesta emocional. Nosotros nos adaptamos al medio en el que estamos. En el colegio, en la universidad, tú te adaptaste al entorno en el que estabas, te adaptaste a cada una de las situaciones que vivías y eso es gracias a las emociones. Las emociones nos hacen adaptarnos en el lugar en el que estemos y por eso es que hemos podido sobrevivir como especie. Ok,
La segunda función que cumplen nuestras emociones es que tienen un aspecto motivacional. Es decir, generalmente, como te dije en el módulo anterior, nosotros tenemos una respuesta física importante y tu cuerpo tiene una energía diferente cuando tienes ciertas emociones. Por eso las emociones deberían ser cortitas en el tiempo, justamente porque esa función o esa motivación es corta, es el impulso para que tú puedas empezar a moverte. Y por último, también tienen una función social. Nosotros a través de las emociones nos conectamos socialmente con las personas a nuestro alrededor. Cuando tú ves a una persona llorar, cuando ves a una persona triste, probablemente te conmueves justamente por tu tema emocional. Nosotros nos conectamos emocionalmente con las personas, así que las emociones dentro de su función tienen esa particularidad y es que nosotros podamos conectarnos emocionalmente. Si tú ves a tu amiga que anda muy alegre y tú estás triste, lo más probable o es que ella termine triste o tú termines alegre, pero las emociones van a hacer todo su juego y van a cumplir todo su rol para que ustedes puedan conectarse emocionalmente. Muy bien, hay algo bien importante y es el inicio para que nosotros podamos comprender y regular de forma efectiva nuestras emociones. Hay algo que se denomina emociones básicas. Se denominan así justamente porque estas emociones tienen una particularidad y es que en diversos estudios culturales se demostró y se consiguió que estas emociones tienen la misma respuesta o gesticulación facial a la hora de ser transmitidas. Es decir, nosotros nos damos cuenta de cuando una persona, por ejemplo, está molesta por su expresión facial. Son emociones que no podemos esconder. Probablemente tú escondes muy bien la frustración, escondes a lo mejor la vergüenza, pero el miedo no es posible esconderlo justamente porque es una emoción básica. Esta emoción básica se ha descubierto que tiene la misma respuesta tanto en América Latina como en América del Norte, en Oceanía, en Asia. Todos reaccionamos o gesticulamos de la misma forma ante estas emociones. ¿Sí? ¿Cuáles son estas emociones? Tenemos en primer lugar la sorpresa y aquí te voy a dar la función de cada una de las emociones y a su vez te voy a explicar cuándo las emociones son adaptativas y cuándo son desadaptativas. Porque es importante que yo te explique esto, porque de esto depende que yo me deje llevar o no me deje llevar por las emociones, porque definitivamente desde aquí vamos a empezar todo este viaje de regulación emocional. Entonces, la sorpresa, ¿sí?, es un potenciador de emociones. Eso quiere decir que la emoción que se va a sentir después de la sorpresa va a ser mucho más grande, mucho más fuerte. La vas a sentir en una mayor medida. Supongamos que te dan una fiesta sorpresa. Entonces, bueno, la emoción que viene después, que probablemente es la alegría, va a ser mucho más fuerte, vas a poder disfrutar mejor de la fiesta. Entonces, por eso se llama o se denomina potenciador de emociones. La sorpresa, su función principal es que tú de una u otra forma solo prestes atención al estímulo que viene después de esto. Es la emoción más corta en el tiempo porque solamente dura de 2 a 3 segundos. Tú te sorprendes y luego le damos paso a la siguiente emoción. Muy bien. Luego tenemos la tristeza. La tristeza definitivamente es una emoción desagradable. La mayoría de las personas huye de la tristeza, pero la tristeza tiene una función muy importante en nuestra regulación y en nuestro diario vivir. Y es que justamente a través de la tristeza nosotros podemos reorganizarnos ante algo que consideramos pérdida. La tristeza siempre se da ante la pérdida. Y tú me dirás, oye, yo nunca he perdido a nadie y aún así me siento triste. Ok,
probablemente tangible, de forma tangible, no has perdido algo, no has perdido a alguien, pero la sensación de pérdida en tu cerebro genera tristeza. Te pongo un ejemplo. Supongamos que sacaste una mala calificación en la universidad. Entonces, yo siento que pierdo mi nivel, ¿sí? Entonces, me empiezo a tener tristeza. O tu jefe de una u otra forma te dice que no estás haciendo un trabajo de forma satisfactoria. Tú piensas o sientes que pierdes cierto estatus con respecto a tu jefe y entonces interviene la tristeza. Generalmente se da cuando tenemos cambios importantes, aunque estos cambios sean favorecedores, siempre hay una cuota de tristeza justamente porque dejo algo y empiezo algo. Sí, a lo mejor la tristeza allí no se siente con tanta intensidad, sin embargo es importante sentirla justamente porque ella es la que te va a ayudar a reorganizar toda tu vida en función de eso que estás perdiendo. Muy bien, la parte desadaptativa de la tristeza es cuando yo me dejo llevar por esta emoción por mucho tiempo. Definitivamente la tristeza es un poco larga justamente porque yo reorganizo, me doy un espacio. Es más, fisiológicamente cuando yo tengo tristeza suelo tener mucha menos energía y esto se debe a que mi cerebro le da mucha más importancia a que yo pueda organizar mentalmente lo que está sucediendo y que no dedique mi vida o mi tiempo a otros espacios que me puedan gastar justamente o me puedan alejar de reorganizar eso que yo siento o veo como pérdida. Ok, y la parte adaptativa de la tristeza es justamente que yo pueda organizarme, hacerlo mejor la próxima vez, adaptarme de una mejor forma, etc. Ok, la próxima emoción que tenemos es el enojo. El enojo es una emoción sumamente importante porque nosotros sentimos enojo justamente cuando vemos que hay algo que traspasa nuestros límites, cuando de una u otra forma sentimos que lo que está sucediendo es injusto. Así que por eso es que cuando sentimos enojo, nosotros tenemos más fuerza. A diferencia de la tristeza, cuando tú tienes enojo, tienes un poco más de fuerza. Y esta es la razón por la que muchas personas alzan la voz, porque tienen una fuerza un poco mayor y entonces necesitan ser escuchados. ¿Sí? Y esto es bien importante porque hay personas que piensan que porque están enojadas no tienen que alzar la voz y la verdad es que no es así. Mi cuerpo busca alzar la voz. ¿Qué pasa? ¿Y cuál es la parte desadaptativa de la ira o del enojo? Justamente cuando yo, para poder ser escuchado, me voy a los golpes sin que sea una situación donde amerite golpearnos, donde yo riegue o bata ciertas cosas, ¿sí? Donde grite, insulte. La verdad es que el hecho de que yo esté enojado no quiere decir que yo voy a insultar, voy a golpear o voy a denigrar a la otra persona. Yo lo que necesito y lo que de una u otra forma el enojo me está haciendo hacer es que yo pueda ser valorada, que mi opinión sea escuchada. Por eso necesito el enojo, porque es una fuerza para yo decir, oye, esto no me gusta o esta situación en concreto no está bien, necesito que la cambiemos, que la mejoremos. Entonces, bueno, el enojo definitivamente nos va a ayudar a que nosotros podamos decir aquellas cosas que probablemente sin el enojo no diríamos, ¿sí? Por otro lado tenemos la alegría. Definitivamente la alegría es una emoción perseguida por muchas personas. Sin embargo, la alegría, su función principal es el fomento de cada una de las cosas que nos están sucediendo de una forma positiva. La alegría es una emoción particular justamente porque nuestro cerebro en realidad no la premia. ¿Qué quiere decir esto? Que no está dentro de la lista de las emociones que vamos a sentir en primer nivel. ¿Por qué? Porque uno, la alegría tiene un gasto energético muy grande.
Cuando nosotros estamos alegres nos cansamos mucho más. Entonces, bueno, imagínate tú estar todos los días alegre, todos los días muy feliz, pues como especie duráramos unos 25 años nada más. No es posible sentir alegría todos los días y todo el día justamente por ese gasto energético. Y además nosotros no podemos ver todo a nuestro alrededor de forma positiva, porque si no, nuestra adaptación en el mundo, nuestra supervivencia no fuera posible. Así que, aunque la alegría tiene una función muy importante y es que nosotros interpretemos de forma positiva lo que nos ocurre, no podemos sentirla todos los días, justamente porque no todo en nuestra vida es positivo. Y supongamos, tú estás pasando por una pérdida, no puedes sentir alegría, no puedes ver de forma positiva en ese momento esa pérdida, justamente porque necesitas resolverla, necesitas hacer algo para poder solventar la situación. Entonces, la parte desadaptativa de la alegría es que nosotros la persigamos de una forma eufórica y querramos tenerla todo el tiempo. Si hay algo bien importante que quiero que te quede en este módulo es que a lo que nosotros estamos apostándole o aquello que necesitamos buscar es bienestar, tener un equilibrio emocional. Y cuando yo me regulo emocionalmente es posible tener ese equilibrio, no tener picos de alegría todos los días, porque definitivamente pues a la larga no nos va a ser muy favorecedores. Ok, la otra emoción que tenemos, la otra emoción que tenemos es el asco. El asco es una emoción básica justamente y es muy importante porque si no nosotros ingiriéramos comida en mal estado o alimentos que de una u otra forma nos van a hacer daño. Entonces el asco juega una función sumamente importante en nuestra adaptación y supervivencia en el medio porque a través del asco nosotros comemos lo que debemos comer. ¿Cuál es la parte desadaptativa del asco? Justamente que nos genere asco o que tengamos repudio hacia comidas en buen estado. Cuando yo siento asco por comidas como el pollo, la carne, probablemente ciertos tipos de vegetales, en realidad es un tema de poca regulación emocional, ¿sí? Así que necesitamos aprender a regularnos emocionalmente y comprender que ese pollo, esa carne o esos vegetales, en realidad, si están en buen estado, van a nutrirnos y nos van a ser favorecedores. Por último tenemos, y las dejé de último justamente porque estas dos emociones son muy parecidas, solo que su respuesta varía un poquito. Y es que tenemos el miedo y la ansiedad. Los síntomas físicos de ambas emociones son muy parecidos, solo que unos duran o es de respuesta corta y el otro de respuesta rápida. El miedo es de acción inmediata. Generalmente sientes miedo ante algo que tienes enfrente, ante algo que está sucediendo en este momento. Y así como los síntomas fueron o vinieron muy rápido, también se van de forma muy rápida. En cambio, la ansiedad es una emoción que nos ayuda a prepararnos ante algo que probablemente no va a ser favorecedor. Entonces, nuestro cuerpo empieza a hacer todo un trabajo para que nosotros podamos estar bien adaptados en el momento en que ese suceso ocurra. El miedo, te voy a poner un ejemplo sumamente fácil para que nosotros podamos entender cómo actúa el miedo y cómo actúa la ansiedad. Imagínate que estás en una selva, ¿sí? Y en esta selva hay fieras salvajes. Y entonces tú vas justo con un guía transitando por esta selva y ven un león. Allí, en ese momento, vas a tener mucho miedo. Y tu respuesta fisiológica y conductual va a hacerte actuar en base a ese miedo. Es decir, tú no te vas a dar cuenta, pero vas a estar probablemente encima de un árbol y no supiste cómo llegaste ahí, pero ya sobreviviste. El león no te comió. Ok, ahí actuó el miedo.
Se fue el león, tú bajaste del árbol. Bueno, allí empezaron a implicarse otras emociones, pero supongamos que no fue así. Tú bajaste del árbol y ya, estás a salvo. Muy bien. Imagínate la misma situación, pero no ves el león, sino que lo escuchas. Entonces allí empieza a actuar la ansiedad y empieza como un proceso lento donde tu cuerpo se prepara para poder luchar o huir en caso de que ese león aparezca frente a ti. ¿Sí? La ansiedad nos prepara para desafíos. ¿Cuál es el tema entre estas dos emociones que son justamente las que nos meten muchas veces en algunos problemas a lo largo de nuestra vida? Y es que sentimos miedo actualmente o sentimos ansiedad por situaciones que realmente no nos ponen en peligro. Generalmente sentimos ansiedad, por ejemplo, cuando, qué sé yo, vamos a tener una cita. ¿Sí? Entonces, muchas personas, debido a toda la sensación física que genera la ansiedad, huyen de las citas o no se relacionan de forma efectiva y en ese momento la emoción lamentablemente no está cumpliendo su función. Lo que quiero que entiendas con toda esta explicación es que todas estas emociones tienen una función, tienen una razón de ser. Y si la emoción no está cumpliendo la función por la cual existe, entonces yo no debería dejarme llevar por ella. Este módulo ha sido todo teórico, sin embargo, como se extendió, vamos a continuarlo en el próximo módulo con el ejercicio o la parte práctica. Nos vemos allá.